Si te gusta lo que hacemos y te deja pensando, llegó la hora de sumarte a nuestra membresía. Encontrás toda la información en el link de nuestra bio de Instagram. Si te unís, vas a poder intercambiar información de valor con otras mujeres, muchas de ellas madres, que están en la misma repensando su maternidad. Y vas a encontrar un montón de lecturas, newsletters y, obviamente, vas a poder entrar al conversatorio que hacemos mensualmente, donde tocamos diferentes temas que nos atraviesan. Venite. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. En este episodio hablamos de las barreras invisibles de la lactancia. Hola, soy Victoria, soy mamá de Cora que tiene 2 años. Justo hace poquito hicimos el destete, entonces con un poco más de perspectiva de lo que fue nuestro proceso de lactancia, tengo que decir que me siento muy agradecida y muy afortunada por haber podido sostener la lactancia durante 2 años, que es mucho más de lo que pensé que iba a hacer antes de ser mamá. Y creo que eso tiene que ver con un montón de cosas y de factores, y también de cómo fue fluyendo todo entre nosotras, pero creo que sí hubo algo fundamental que tiene que ver con la posibilidad de haber podido trabajar desde mi casa todo lo que quisiera sin tener la obligación de ir presencialmente a las oficinas. No sé cómo hubiésemos hecho si esa posibilidad no estaba y si yo tenía que ir físicamente a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 3 meses de Cora y vivo muy lejos de donde trabajo, entonces la logística era realmente difícil. Me resultó muy incómodo, no encontraba espacio ni físico ni de tiempo para poder sacarme leche tranquila, entonces volví a mi casa con las tetas reventadas o con la remera manchada y no, me resultó imposible, así que terminé decidiendo ir lo menos posible y bueno, y trabajando desde mi casa logramos equilibrar o ir encontrando la forma de hacer las 2 cosas. Fue muy difícil por momentos coordinar estas 2 cosas. Es muy difícil trabajar con un bebé en la misma casa o en el mismo espacio. Y también esto de coordinar tiempos, porque la lactancia no tiene muchas veces tiempos marcados tan firmes o tan claros y va cambiando todo el tiempo. Entonces, coordinar ese calendario con el calendario laboral de reuniones y de cosas tampoco es sencillo, así que bueno, creo que eso, agradecida porque la verdad que siento que tuve muchos beneficios o comodidades que hicieron que pudiésemos hacerlo todo este tiempo, pero también poniendo sobre la mesa que así todo no fue fácil o tuvo sus desafíos. Mi nombre es Pili, tengo una hija de 4 años y actualmente estoy embarazada de 35 semanas. Después de tener a mi primera hija, cuando volví al laburo no tenía dónde sacarme leche. Lo hacía parada en un baño muy chiquito y la leche la guardaba en la misma heladera donde todos ponían sus viandas. Por otro lado, mis compañeras se quejaron del tiempo que tardaba, insinuando que me quería escapar un rato del laburo, por lo que recibí un llamado de atención de mi supervisora. Tuve que dejar de hacerlo en horario laboral. Por suerte pude mantener la lactancia y cambiar de laburo, pero en el mientras tanto tuve mucha molestia física y emocional. Estamos al aire. Hola, amiga. Bienvenidas a todas y a todos y a todas a Comadre. Hoy tenemos un episodio muy interesante que se venía pidiendo mucho en la comunidad. Sí, ya hemos hablado de lactancia. Este episodio va a ser sobre las dificultades en la lactancia, pero hace bastante, y le habíamos puesto de título lactancia materna, después nos dimos cuenta de que tenía que decirse lactancia humana. Creo que es uno de los primeros. Sí, y más que nada fue una experiencia, fue como desde nuestra propia experiencia y vivencia, y ahora vamos a poner más el foco en la coyuntura y el acompañamiento, pero primero presentémonos y presentemos a nuestra invitada, que es como una rockstar de este mundo. Bueno, mi nombre es Victoria Viola, me encuentran en Instagram como B de Viola y a Comadre como @comadrepodcast. Yo soy Maki y me encuentran en Instagram como @MakiAlvarezT. Bueno, y acá estamos con la invitada, vamos a develarlo, es Gala Díaz Langou. ¿Está bien pronunciado? Langou, que es francés. Muy bien. Que es la directora ejecutiva de CIPEC. CIPEC, para las que no conocen, es un centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento, que es como uno de los think tanks más grandes de la Argentina, donde se cocinan las políticas públicas, así que estamos con un cerebro, bueno, impresionante.
Bueno, promueven políticas para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y eficaces. Gala, además de haber escrito 3 libros, si no me equivoco, ¿no? Sí. Es magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo, Universidad de San Martín y de Georgetown. Licenciada en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y realizó estudios de posgrado en integración internacional, desarrollo y políticas públicas en Flaxo. Y además sos docente, ¿no? Sí. Bueno, y tiene 2 hijes. No sabemos cuántas horas tiene no sé el día. si no se ve mi cara, pero mi cara de sonrisa con el nivel de nerdeada de la presentación de algo. Hay que estar a la altura de esa Siento presentación, placer. chicas. Claro, hay que hacer provecho de esto. Bueno, acá estamos con Gala. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, me encanta el podcast, así que un lujo para mí estar acá. Por favor, Bueno. qué honor. Bueno, estamos todas chochas. Eso es buenísimo para empezar a entrar en esto, que es un temón. Bueno, como primera pregunta, tenemos todo acá anotado e impreso para aprovechar la gala full, es ¿cómo llegaste a enfocarte en políticas públicas vinculadas a la maternidad y a la primera infancia? Bueno, a ver, mi recorrido empezó por los temas sociales, ¿no? Una preocupación por la situación social, en particular por la pobreza, no solamente por ingresos, en un sentido amplio de por qué no todas las personas viven en condiciones humanamente dignas. Y en Argentina, uno de los principales predictores de encontrarse en situación de pobreza, ¿no? Para entender qué podemos hacer, primero tenemos que entender mejor el problema, ¿no? Cuáles son las causas y los determinantes centrales. Una de las principales, no es causa, pero sí un predictor, es tener hijos, ¿no? Si tenés hijos en Argentina, tenés más chances de estar en situación de pobreza. Sorpresa para nadie. Exactamente, ¿no? Hay una cuestión aritmética básica, que es que tenés que dividir el ingreso entre más personas, pero además hay un montón de otras dificultades de seguir generando niveles de ingresos similares a los que generabas antes o a los que genera otra persona que no tiene hijos, que dificultan encontrarse en situaciones dignas por cuestiones de funcionamiento del mercado de trabajo, por falta también de políticas de apoyo, y ahí las políticas de cuidado en un sentido más amplio de todo lo que una sociedad y en particular el Estado y las políticas públicas pueden hacer para que todo el proceso de crianza y cuidado, cuando hablamos de infancias y después de cuidado de otras personas dependientes también pueda llegar a funcionar mejor, es clave, ¿no? Y los países que lograron que la maternidad o paternidad no sea un predictor de pobreza, lo hicieron impulsando mejores políticas de cuidado, ¿no? Entonces, eso nos llevó a concentrarnos mucho en CIPEC, sobre todo en la década pasada, primero en infancia y después en género, porque son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Claro. En definitiva. Qué interesante. Pero bueno, viene a confirmar que cuando nos convertimos en madre, en definitiva nos empobrecemos, ¿no? Creo que esto es cross clase social, porque tenemos más chances de tener una peor situación, ¿no? Claro. Okay. Sí. Ok, eso ya lo habíamos, también lo revisitamos cuando hablamos de trabajo, de maternidad y corporaciones, cómo va cayendo la brecha salarial entre géneros a medida que vas pariendo humanos, básicamente. Con el primer hijo, las mujeres caen obviamente, o sea, en posibilidad de ascensos, de nivel de ingresos, de responsabilidades, etcétera, y a los varones les pasa exactamente lo opuesto, ¿no? Porque ahora sos padre de familia, entonces tenés que ganar más, tenés que tener más oportunidades de promoción, etcétera. Entonces la curva viene así y hace así y se va uno para arriba y la otra para abajo. Qué bien diseñado que está todo, para los varones es increíble. La ingeniería me conmueve. ¿Quién lo habrá diseñado? Patriarcado alert. Bueno, qué bueno que justo hablé de desigualdades porque nos das pie a la segunda pregunta. Nosotras sabemos que según la encuesta nacional de la lactancia, solo el 45% de los bebés recibe lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Exactamente. Y esto considerando que el porcentaje de madres que quieren dar de mamar es altísimo. Creo que el 0,03 es el que dice que no desea dar la teta. Entonces, ¿cuáles dirías que son las principales barreras estructurales que enfrenta una persona lactante en nuestro país? Hay primero una aclaración.
el 90% de los bebés recibe lactancia. Sí. Lo que pasa es que la mitad no la recibe de manera exclusiva, que eso es lo que sugiere la OMS y la OPS, etcétera, las asociaciones médicas más relevantes por los obvios beneficios que tiene la lactancia, tanto para los bebés como para las personas que amamantan, ¿no? Que eso también es importante señalarlo, ¿no? Sí, No digamos es los beneficios. Perfecto. Hay beneficios de salud muy concretos de prevención de enfermedades por la transmisión de anticuerpos en el corto plazo, pero también hay prevención de enfermedades más de mediano y largo plazo, como por ejemplo caen las posibilidades de tener diabetes, como un ejemplo concreto. Para las madres hay cada vez más evidencia y esto no se sabía tanto. Por ejemplo, nosotros cuando publicamos el libro, que fue en 2015, esto no se sabía. Empezó a surgir más evidencia en los últimos 10 años. Pero, por ejemplo, caen mucho las probabilidades de tener cáncer de mama si amamantás durante periodos largos, y cuanto más largo sea el periodo de amamantamiento, menos chances tenés, si tenés ese predictor genético, de que efectivamente se transformen en enfermedad. Increíble. ¿No? Como ejemplo, ¿no? Hay muchos beneficios más. Yo no soy médica y esto se los podemos compartir también después. Claro. Bueno, somos todopoderosas. Pero no podemos sostener la lactancia, ese es el problema. Pequeño problemita, sí. Entonces, ¿cuáles son las barreras? Bueno, volviendo entonces al tema, las barreras, la principal barrera es la vuelta al trabajo. Con la vuelta al trabajo, en Argentina, casi 1 de cada 3 mujeres deja la lactancia porque no se dan las condiciones. El trabajo es la puntita del iceberg, porque se ve, y es lo más claro que se ve, pero esto forma parte de una cultura y de un entramado social que es mucho más profundo y mucho más amplio, y es un entramado social que no acompaña desde la persona que te pregunta hasta cuándo le vas a dar la teta, el nene ya tiene dientes, o ya sabe hablar, o lo que sea, hasta dificultades de amamantamiento en espacios públicos o lugares insalubres o falta de lactarios en los lugares de trabajo. Solamente 10% de las empresas en Argentina tienen lactarios. El resto, nada, te las arreglas y muy frecuentemente es el baño. Ahí hubo un ejercicio muy interesante que hizo una diputada en su momento cuando se discutía el proyecto de licencias y en particular un proyecto de lactarios que hubo en Ciudad de Buenos Aires, que repartió bombones, eran de chocolate, y dijo, ¿te comerías este bombón si te dijera que fue envasado en un baño? Grandiosa la estrategia esa. Gran forma de mostrarlo, que nosotros hicimos una encuesta en Comadre y también lo abrimos a debate en nuestra comunidad, y nuestro segmento, nuestro nicho representa exactamente lo que estás trayendo. Un montón de madres hablaban de también esto, sacarme leche y no tener dónde guardarla, o que esté guardada entre tuppers de comida y que se vuelque o que no haya lugar, no tener enchufes para... ahora entiendo que vienen unas cosas medio supersónicas. Sí, que no necesitas enchufes, sí. Claro, no todo el mundo puede acceder a eso. No todo el mundo puede acceder a eso, y la realidad es que en su momento, o sea, tampoco era... Es tan complejo lo que se necesita. Es una sala con un enchufe y una heladera. Fin. Nada más. Sí. Pero también las que lo pueden hacer a veces reciben miradas raras, o algunas les dijeron, me da asco lo que estás haciendo, o me da asco que la leche esté compartiendo un lugar en la heladera con mi tupper de comida. O también mucha queja de el tiempo que se perdía, a pesar de que muchas empresas cuentan con soft landing y un retorno amigable con la lactancia. Evidentemente hay algo que no se derrama en las políticas de los espacios, porque entre compañeras y compañeros seguía habiendo, muchos hablaron de eso, de señalamientos de compañeros de equipo por tomarse el tiempo para extraerse leche. Cuando por ley se puede tomar, ¿cuántas son? Son dos momentos por día de 30 minutos. O sea, se recorta la jornada en 1 hora en total. Por ley tienen que ser 2 periodos de 30 minutos. Hay empresas que te hacen 1 hora menos y juntan los 2 periodos y te puedes ir 1 hora antes. Hay lugares donde hay más o menos flexibilidad. Lo que dice la ley de contrato de trabajo es que son 2 periodos de 30 minutos cada uno. O sea que si vos le decís a tu jefa, me voy al baño 30 minutos para sacarme leche, no tendría que haber ninguna mirada extraña. Ningún problema. Y esto es hablando en el caso privilegiado de contar o trabajar en una corporación. Con un trabajo formal. Claro, ¿qué pasa cuando entramos en lo que es más cross sociedad? Bueno.
Ahí tenés distintas situaciones. O sea, lo que estamos hablando acá, como bien dicen, es un subconjunto, que es el subconjunto además más privilegiado, que son las personas que trabajan en relación de dependencia, en situación formal registrada, Sí. ya sea en empleo público o en empleo privado. Después están las trabajadoras independientes, o les trabajadores independientes, autónomos o monotributo, Claro. formales también, que si dejan de trabajar, dejan de tener ingresos, ¿no? Entonces ahí hay lo que se conoce en la literatura como un trade-off, una elección que tenés que hacer, que es uno o lo otro y tiene costos, cualquiera de los dos que elijas, que es o seguís trabajando y entonces dejas de cuidar o dejas de amamantar, o seguís cuidando y amamantando y dejas de tener ingresos, ¿no? Entonces ahí es una dicotomía que es claramente un explicador muy claro de lo que decíamos al principio de la situación de pobreza. Y después está el grupo más vulnerable de todos, que son las personas en la informalidad directamente, que es más o menos la mitad de las madres, Un montón. que no tienen licencia, o sea, si sumamos lo que es informales más independientes, todas las mujeres que son madres y no tienen licencia, son la mitad de las personas que tienen hijos en Argentina, ¿no? Lo mismo pasa con los papás. Entonces, si lo vemos desde el otro lado, de los bebés que nacen en Argentina, la mitad no tiene una persona adulta de alguno de sus dos progenitores que tenga tiempo explícito reservado para cuidarlos en sus primeros meses de vida, ¿no? Estamos hablando de los primeros 90 días, en el caso de que te puedas mover la licencia y tomar cuando parís, para las madres y 2 días para los padres, ¿no? Que esa es la licencia más corta de América Latina también. Dicho esto, es como muy fuerte lo que estás trayendo, porque nosotros lo leemos en números constantemente, pero cuando lo das vuelta es, las infancias no tienen quien Responsable. les cuide. Uh-huh. Y Las por eso trabajadoras ves informales. chaupa en el tren, ¿no? Claro. Claro. Perdón, pero voy a decir esto de nuevo. Las trabajadoras informales, monotributistas y autónomas representan cerca del 40% de la fuerza laboral femenina. Es un montón. Es un montón. O sea que los trabajos formales están compuestos mayoritariamente por hombres. Sí, o sea, sí hay mayor representación de varones en la formalidad, Claro. pero hoy en Argentina tenemos más puestos de trabajo en la informalidad que en la formalidad. Yo quiero que esto siempre, que todo lo que vayamos escuchando que nos trae Gala, sea recordando todos los mandatos que pesan sobre las personas que elegimos dar de mamar y las exigencias que se nos suman con un contexto completamente adverso, ¿no? Porque esa es un poco la idea del episodio. Bueno, y ustedes trabajan mucho en políticas de cuidado. El gobierno actual suspendió la distribución de kits de lactancia que formaban parte de la ley de los 1000 días. Correginos si algo de lo que decimos está equivocado. ¿Cómo describirías hoy el contexto para las personas que maternan en Argentina y América Latina? ¿Hacia dónde estamos yendo en este momento, la situación actual? Bueno, es una situación compleja. Por un lado, por esto, la línea de base, ¿no? de la que ya partíamos. Esto se le suma una situación económica cada vez más desafiante. Todavía en Argentina no logramos salir de la recesión, en particular en lo que es la creación de empleo, ¿no? Que es la principal vía de traducción de los beneficios de la estabilidad macro a toda la población. Claro. Entonces ahí hay un zapato más apretado para todas las familias, ¿no? Y esto pesa en particular para las mujeres, porque son las mujeres, y en particular las jefas de familia, las mal llamadas familias monoparentales, que deberían ser monomarentales porque el 92% son mujeres que están a cargo, están sobrerepresentadas en situación de pobreza, ¿no? Entonces, si miramos la distribución de tipos de familia por nivel socioeconómico, nos damos cuenta que en el nivel más alto, el 20% más rico, vemos sobre todo hogares unipersonales, que son personas adultas mayores que viven solas, o parejas que viven solas. Cada vez más. Pero con un nivel de edad bastante elevado en promedio, y si miramos el 20% más pobres son las familias con niños en su gran mayoría, muchas familias monomarentales, muchas parejas con hijos y muchas también familias extendidas. Pero
los niños, o sea, no es casual que el 52% de los niños y niñas en Argentina vivan en situación de pobreza, porque claramente existe esta distribución y existen estas desigualdades de condiciones. Entonces, la situación actual lo que hace es ahondar un poquito esa diversidad y esa inequidad en términos de oportunidades que les damos a las familias según su conformación, que termina incidiendo en las posibilidades no solo de amamantar, sino de tener un cuidado digno en todo lo que debería constituirlo. Ok. Me pregunto esto, que es un debate que tengo mucho con gente que tiene una alineación política que no es la mía, pero a mí me gusta hacer ese ejercicio de hablar para escuchar, porque a veces parece que estamos en distintos países, y muchas cifras en relación a esto de la infancia y la pobreza, que está vinculada a la lactancia, dicen que hay muchos niños que en este último tiempo salieron de la pobreza. ¿Esto es así? ¿Influiría de alguna forma en todo esto que estamos charlando? Sí, es así. Hay un impacto directo de la caída de la inflación en la situación de pobreza, por cómo medimos la pobreza en Argentina, que está medida por ingresos, ¿no? Entonces, Claro. Es una definición en función de cuánto te alcanza para comprar y cuántos ingresos tenés, y ahí hubo una mejora sustancial en el último año, luego de la caída entre diciembre y febrero, sobre todo, que fue un impacto muy grande en términos de la cantidad de personas que pasaron a estar en situación de pobreza, ¿no? Claro. Ahí entonces lo que hoy vemos es una recuperación por la caída de la inflación y el control de la inflación, que es una condición necesaria para que podamos pensar cualquier tipo de política, pero no es una condición suficiente, no es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Necesitamos que esto también se traduzca en creación de empleo, porque es la única forma en la que podemos garantizar que estas familias también tengan todos los recursos que necesitan. Claro, que sea sostenible, además, Sí. este tipo de cambio. Más con retrocesos que estamos viendo en el acceso a bienes públicos, que son centrales para el desarrollo de cualquier persona en general, en particular de las infancias, y de garantizar todos los derechos de las infancias, que sin salud, sin educación, sin espacios de primera infancia, sin acceso a bienes que sean de calidad, es realmente difícil que podamos garantizar la igualdad de oportunidades, que es central para cualquier tipo de desarrollo y que es fundamental también en la ideología basada en la libertad, ¿no? Porque podemos pensar que y es totalmente lógico y tiene mucho fundamento filosófico, que cada uno debería poder progresar según sus habilidades, pero para eso tenemos que garantizar que todos puedan tener acceso al máximo nivel de sus capacidades. Y en Argentina eso no lo garantizamos. Esto en Argentina lo evidenciamos desde CIPEC con un instrumento que es increíble, se llama la Canasta Básica de Cuidados, lo desarrolló una investigadora que se llama Vanessa Alessandra en CIPEC, que mide cuánto de lo que los chicos necesitan para alcanzar su máximo potencial pueden garantizar las familias en Argentina, desde horas de cuidado, alimentos, acceso a salud, a estimulación, a educación, dependiendo de la edad, obviamente. Cuando sos un bebé necesitas algunas cosas, cuando sos adolescente necesitas otras. Solamente 38% de las familias garantizan el máximo desarrollo de potencial de los niños que viven en esas familias, ¿no? En Argentina. Pero es ahí, me parece, no sé, vos me dirás, una falla del Estado entonces que no está garantizando o que está desmantelando también, ¿no? Políticas públicas que sabemos que benefician a esas familias de bajos recursos. Es un problema histórico esto, para empezar en... Mira, hay un dato que a mí me desvela. Cuando nosotros trabajamos mucho en primera infancia, ahí había una encuesta que era basada en el censo, que se hizo como adicional al censo en 2011, ¿no? Esa encuesta mostraba que si miramos los niños de 0 a 5 años, solamente 30% de los niños accedía a algún espacio de lo que nosotros llamamos crianza, enseñanza o cuidado, que suma lo que son jardines de infantes, jardines maternales, centros de desarrollo infantil, centro de primera infancia, la casa de la vecina en el barrio que cuida a chicos. Claro. Todo eso sumado, 30%. Bajísimo. Bajísimo. Obviamente en Ciudad de Buenos Aires eso es más alto, o sea, es muy heterogéneo de acuerdo a las jurisdicciones y del nivel socioeconómico, pero promedio nacional 30%. 10 años después se repite el mismo estudio en el 2021. ¿Cuánto subió? 1%. ¿Y quieren saber qué es lo más triste? Que no es que subió porque se crearon 5 jardines de más.
subió porque ahí tenemos menos chicos. Entonces son las mismas vacantes con menos chicos porque hay un declive demográfico en Argentina que nos da un número mayor. Entonces, en 10 años no pudimos ampliar la cobertura de espacios de crianza, enseñanza o cuidado para los niños y niñas en su primera infancia, que es una de las políticas que está más evidenciado, que tiene retornos muy concretos, ¿no? Al igual que la lactancia, y ahí hay unos números también interesantes, lo dejo eso ahí. A ver, sí, tráelos si querés. Me interesa mucho que entremos ahí en la cuán lactancia. invisibilizadas las infancias, ¿no? Sí. No, y después que del otro lado tenés una contrademanda de subir la tasa de natalidad como Claro. si fuera un problema individual de las mujeres que no nos queremos reproducir. Todo el debate está puesto en que ahora no queremos porque entramos en la fuerza laboral y es como... Hablemos de lo que está cero. pasando, claro. Bueno, Claro, sí, condiciones. me interesa esto que traes de la lactancia, contanos más. Ey, frenamos un segundo para contarte algo importante. ¿Sabías que Comadre se sostiene gracias a su comunidad? Si te gusta lo que escuchás, podés sumarte a nuestra membresía. Incluye conversatorios, talleres, lecturas y ese abrazo virtual que siempre hace falta. Y si no tenés tiempo, también podés colaborar con un plan mensual más accesible que ayuda a que esta plataforma, gestionada por mujeres, siga existiendo. Toda la info está en el link en bio de nuestro Instagram, @comadrepodcast. Y ya que estás, dale seguir al podcast en Spotify. Seguimos con el episodio. A ver, creo que es importante entender también las miradas de la época en la que estamos, compartiendo un poco el ejercicio también que decías y que creo que es valioso de decir, bueno, por ahí tenemos que decidir como sociedad qué políticas creemos que son más rentables para nuestro desarrollo, para un progreso que podamos buscar de un país mejor. Sí. Yo creo que eso es un ejercicio súper válido. Y hay un estudio que hizo UNICEF hace un par de años súper interesante, que es que por cada dólar invertido, esto es un estudio que se hizo a nivel global, en políticas de lactancia en particular, vuelven $35. O sea, eso es un retorno astronómico. O sea, cualquier bono que compres en la bolsa no te da ni cerca esto. Esto obviamente es un retorno a largo plazo porque es por la prevención de enfermedades a largo plazo, por mejor nutrición, por menor ausentismo laboral, por menor enfermedad, o sea, y todos los efectos multiplicadores que eso genera. Lo interesante de esto es que en los primeros 2 años se genera un retorno del 40% de este número. O sea, son casi $15 que recuperás por cada dólar invertido, $15 en 2 años. O sea, En corto plazo, no existe una forma de un inversión, retorno claro. así en ningún instrumento, ningún plazo fijo, ningún bono, ninguna acción que te dé este nivel de retorno, ¿no? Entonces, miremos a la sociedad y a las políticas públicas desde una mirada economicista, miremos los retornos que nos pueden dar. Hay un economista que se llama Heckman que ganó un premio Nobel hace varios años y que lo ganó por esto, porque demostró que las políticas que tienen mayor retorno son las políticas de primera infancia y las que favorecen un mejor desarrollo del capital humano en términos económicos de las sociedades. En Argentina eso nosotros lo demostramos para lo que son los espacios de primera infancia, para lo que son las licencias, que son claves para la lactancia, que no solamente no son caras, sino que además generan un montón de retornos económicos concretos en recaudación tributaria, en fiscalidad y en el efecto multiplicador que eso genera en distintas ramas de productividad. Perdón, voy a hacer la pregunta que capaz es obvia, pero es ¿por qué teniendo esta información tan clara, fehaciente, basada en estudios, no se hace nada? Esa pregunta habría que hacérsela a los políticos, creo yo, a los dirigentes en particular que hoy tienen responsabilidades de gestión y que en los 40 años que llevamos de democracia han tenido responsabilidades de gestión, porque, reitero, no es algo solamente No, de se cambian gobierno. 2 años esto. La obviamente. prioridad de la primera infancia nunca estuvo súper alta, hubo momentos por ahí sí de Es que mayor hay poca priorización. representatividad de pero poquito. mujeres también en esos cargos, ¿no? De toma de decisión. Y es un problema que en la política, tal como se mide en la discusión pública y en los intereses que se evalúan de la población, de cuáles son tus principales preocupaciones que van a definir la forma en la que votás, que es lo que primero mira cualquier persona que está en un cargo electo, ranquea muy abajo, ¿no? Es una cuestión cultural, creo yo, primero, antes que una cuestión de priorización. Claro, pasa que, puesto como lo trajiste vos, si vamos a reducir todo al debate de lo económico, porque es lo que está pasando últimamente, se reduce, hay que mostrar los números de la ciencia, los números del cine, todo para resguardarlo. Bueno, desde ese lugar también afecta al bolsillo. Entonces es una locura, como me hace pensar que capaz
quiero creer que no se enteraron, porque teniendo estos números me parece como... No, y si a esto le sumás lo que mencionaste al pasar, que permíteme subrayarlo porque me parece que es el tema, que es la cuestión demográfica, el número se vuelve pero una señal de alarma gigante, porque en Argentina en los últimos 5 años cayó la natalidad de una manera abrupta. Europa tardó 25 años en tener una caída así parecida a lo que en Argentina tuvimos en 5 años. Wow. Hay parte de esta noticia que es muy buena, que fue el impacto del plan de reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, el plan ENIA, que nosotros acompañamos y fue una de las mejores políticas éxito, ¿no? que existieron en Argentina. Ahora. Ya no existe más. Gracias a eso, el embarazo adolescente cayó un 58%, tengo entendido. Exactamente. Que eso es espectacular porque le damos posibilidades a esas chicas que tengan un proyecto de vida muchísimo mejor. Pero esto es una bomba de tiempo en el mediano y largo plazo, ¿no? Nosotros teníamos estimado que cerca del 2050 Argentina iba a tener una población dependiente, esto quiere decir personas adultas mayores y niños, niñas y adolescentes, o sea, personas que no generan ingresos, que sea mayor que la población económicamente activa, ¿no? Eso se llama la tasa de dependencia. Sobre todo eran personas adultas mayores. Esto se está adelantando de una manera tremenda. Ahora estimamos que en 10 años esto va a pasar. Esto es una bomba de tiempo. No solo a nivel agregado decimos, uy, el sistema previsional va a explotar. Sí, va a explotar. Uy, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, o sea, piénsenlo a nivel individual. O sea, nosotros y probablemente nuestros hijos tengan que mantener a más adultos mayores, o sea, probablemente sean nuestros padres porque la longevidad se estira, nosotros, y tener que mantener a un montón de gente con un sistema previsional quebrado a nivel individual, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí la respuesta obvia es, bueno, hay que aumentar la productividad. Bueno, ¿cómo se aumenta la productividad? Volvemos a Jim Heckman, que es invertir en primera infancia. O sea, podés tener incorporación de tecnología, podés tener un montón de cosas que ayuden a eso, pero sin las personas que tengan habilidades básicas es muy difícil. Y hoy, reitero, tenemos a más de la mitad de los chicos que viven y crecen en situación de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a pedir a esos chicos? ¿Que sean más productivos que nosotros hoy? ¿Realmente? Es que hay una mirada súper productivista y capitalista en torno a la natalidad, que es como tengan hijes, no importa las consecuencias. No creo que sea casualidad la destrucción del plan ENIA, pero después cuando esas personas llegan al mundo, las propuestas de cuidado son nulas. Y volviendo a la licencia, Argentina tiene 90 días de licencia por maternidad y solo 2 días por paternidad, y dijiste hace un rato que es el peor... Es la peor licencia de la toda América región. Latina, sí. Obviamente hay empresas y corporaciones que tienen otros beneficios, pero estamos hablando de lo que indica la ley. ¿Qué impacto tiene la falta de licencias igualitarias y de espacios adecuados en el trabajo sobre lactancia y la integridad de la madre y el bebé? Bueno, el impacto es tremendo, pero déjame contextualizar con un dato adicional, que es que solamente la mitad de las personas que tienen hijos tienen acceso a una licencia, ¿no? Entonces, acá estamos hablando encima de la mitad que está mejorcita. Claro. ¿No? Ahí tenemos primero una licencia que es muy corta para los varones. Son 2 días consecutivos para el empleo privado. Quiere decir que si el bebé nace un viernes, no tenés licencia. No. Y son días que son pagos por el empleador, entonces, ¿qué incentivo te va a tener el empresario de darle si encima te le tengo que pagar esos días, no me lo cubre el ANSES y no venís a laburar? O sea, no lo cubre el ANSES. No, y está comprobado científicamente que un padre presente hace que la lactancia sea una experiencia muchísimo más positiva. Y que tenga mucho más éxito. Claro. La licencia tiene mucho más éxito en términos de continuidad, de duración en el tiempo, pero también de poder ser exclusiva si hay otra persona que acompañe. O sea, pénsenlo, o sea, quienes amamantamos. Te baja el nivel de estrés, tenés a alguien que te traiga un vaso de agua, no sé, cuestiones un poquito básicas, decir, no, mira, ahora te toca cambiar el pañal a vos, yo me voy a dormir. Si no está la madre descansada, la producción de leche es mucho menor. O sea, el efecto es por múltiples vías, obviamente, y en Argentina la licencia por paternidad es la más corta de América Latina. Entonces, ¿es necesario extender la licencia por maternidad? Sí. ¿Es necesario también extender la licencia por paternidad? Sí, tal cual. Y esto no sale un montón de plata. Nosotros hicimos los cálculos para la Argentina, el agregado es 0,18% del PBI. ¿Saben cuándo son las jubilaciones de privilegio? ¿Cuánto? Tiren un número. 0,18, ¿no? Les digo, el costo total de licencias larguísimas para varones y mujeres. 3, 2.
5,5. No, ¿Sí? claro. Ahí estamos distribuyendo las prioridades, ¿no? Claro. en el país, ¿no? Entonces ahí tenemos un dato contundente. Un dato contundente, ¿no? Hay otro dato que me pareció interesante que estamos tratando de conseguirlo ahora para la economía, pero surge de una entrevista que dio Narda Lépez, no sé si la vieron, que se hizo el caso para sus empleados de las licencias, de cuánto le costaban, y que las licencias por lesiones de fútbol le habían costado muchísimo más que las licencias por maternidad. O sea, es tremendo porque en cada cosa que vamos avanzando y nos contás, se comprueba que hay parcialmente una solución que podría impactar la economía y se insiste en el relato de que sale caro y que las personas lactantes somos menos competitivas, pero es el propio sistema quien nos termina expulsando. Totalmente, y hay un dato adicional en esta misma narrativa que estamos, que es que todas estas políticas que puedan mejorar la calidad de vida que tengan las personas, cuando estamos hablando de una empresa, por ejemplo, si vos le facilitás la lactancia, le mejorás la experiencia de la maternidad, no solo que vas a tener beneficios directos porque a los 2 años de vida del bebé o la beba, esa madre o ese padre va a faltar menos porque se va a enfermar menos ese bebé porque va a tener más anticuerpos y un montón de otras cosas, sino que la satisfacción, el sentido de pertenencia que genera esa persona con ese espacio de trabajo que le acompañó, que le dio buena contención, etcétera, tiene beneficios, impactos concretos en la rentabilidad, y esto está evidenciado. Hay un estudio fabuloso que se hizo a nivel global que muestra que las empresas tienen mejores retornos en inversión de capital, tienen mejores ventas, tienen un montón de indicadores duros si mejoran las condiciones de conciliación de vida productiva y reproductiva. Claro, nosotros en Comadre tenemos propuestas, parece el momento chivo, pero es verdad, tenemos propuestas para empresas, para soft landing y acompañamiento de maternidades. Para evitar eso, adivina cuántas empresas de las que contactamos le interesó la propuesta. La respuesta te sorprende. Bueno. Y sabemos que vos tenés una mirada internacionalista. Entonces también nos interesaría saber, estoy trabada, ¿qué experiencias de otros países te parece que podrían llegar a ser beneficiosas para nosotros? ¿Cómo sería replicarlas? Pero ¿dónde están esas propuestas? ¿En qué países del mundo? En esta pregunta siempre como el principal ejemplo que sale son los países nórdicos que lograron, etcétera, o Francia. Son experiencias que nos quedan muy lejos. Claro. Están buenísimas, sí. Son los únicos países que lograron revertir la caída demográfica. La tasa de reemplazo. Sí, exactamente. Claro. Estaban muy abajo y ahora están en 1,8. Son los países que están más altos a nivel mundial. En Argentina estamos en 1,3. Estamos al horno. La tasa de reemplazo es 2,1, ¿no? No. Entonces, siempre detrás. Claro, pero son experiencias que nos quedan lejos. O sea, España por ahí es un país un poquito más parecido, queda lejos igual en términos de formalidad, pero tiene experiencias de licencias muy interesantes, sobre todo por el nivel de trabajo independiente que tiene y cómo logró extender las licencias a monotributo y pensar un monotributo de manera inteligente para que esto sea posible. Pero a mí las experiencias que más me gustan son las de América Latina. O sea, Uruguay hizo una experiencia que fue fabulosa, a la uruguaya, que empezó, nosotros de hecho acompañamos parte de este proceso en 2011 con asambleas ciudadanas, entendiendo qué se necesitaba, teniendo entrevistas con organizaciones, con familias, en todo el territorio uruguayo. Nosotros acompañamos parte de ese proceso y a partir de eso se empezó a diseñar una política pública que terminó en lo que es hoy el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que incluye un componente de licencias muy interesante, no solo porque es bastante igualitario en términos de las licencias para madres y padres y tiene un componente de licencias familiares, sino por cómo fue pensado estratégicamente. Los uruguayos son muy buenos planificando en políticas públicas, siempre se los toma como ejemplos, tienen presupuestos de cada 5 años y tienen una mirada mucho más de mediano y largo. Acá en Argentina no tenemos presupuesto hace 2 años, así que imagínense, pero los uruguayos pueden planificar un poquito más allá y lo que hicieron fue decir, bueno, hoy no podemos, la verdad no nos dan los números para extender las licencias más que esto, pero sabemos que dentro de 20 años queremos tener este número de licencias. Entonces fueron gradualmente poniendo en su planificación cómo iba a ser la extensión de licencias. Eso nosotros lo proponemos para la Argentina y de hecho lo conversamos con varios de los candidatos a la presidencia en la elección pasada y recurrentemente lo vemos en diputados. Claramente el clima de época hoy, o sea, el Congreso no está sesionando para las cosas más básicas, incluyendo esta, así que no está funcionando para ello.
pero sí es algo que implementamos nosotros in-house. Nosotros en CPEC, en un momento no nos daba, tenemos una población que está muy en edad fértil en nuestro equipo, entonces tuvimos bastante baby boom en los últimos años y dijimos, bueno, vamos a ir extendiendo a poco. Hoy estamos en un mes de licencia para varones, nuestro objetivo es llegar a equiparar las licencias de varones con las de mujeres, además de tener lactario y un montón de otras, o sea, todo lo que predicamos lo implementamos hacia adentro, y eso genera este clima de pertenencia, está evidenciado también por nuestra experiencia, aunque obviamente es una experiencia puntual, no tiene validez, etcétera, pero eso pasa lo comprobamos en carne propia, ¿no? Hay algunas otras. Sobre todo las multis, claro. Las multinacionales tienden a ser un poco más de punta en muchas de estas políticas de conciliación en términos más generales. Hay algunas pymes en Argentina que también fueron liderando en distintas dimensiones, que tienen licencias más amplias y sobre todo para los varones, licencias igualitarias que se los cubre la empresa, ¿no? Porque no te lo cubre el ANSES, que va extendiendo gradualmente la licencia para los padres y que puedan acompañar en el nacimiento de sus hijos. Ahí hay también una cuestión más amplia a nivel cultural que creo que es súper importante también el ejemplo, ¿no? Que se da en términos del momento, por ejemplo, que alguien se tiene que levantar de una reunión porque suena el teléfono del colegio o etcétera, y que no existe el comentario de ay, ¿por qué no se ocupa tu mujer? O ay, ¿por qué? Que eso a una mujer nunca se le ocurre. O sea, nunca nos dirían a nosotras ¿por qué no se ocupa tu marido? Nunca. Y ese llamado telefónico seguramente sea primero la mami, siempre. Obviamente, una persona con vulva la que levante ese teléfono. Es así. No, me quedo pensando algo, perdón, en relación a lo que decías de CPEC, que me parece que es importante que en CPEC pase eso, porque hay algo del acercamiento desde lo empírico, poniendo el cuerpo vivenciamos de qué otra forma se trabaja y ya vemos con los datos que compartís y con los que nosotros siempre decimos en el podcast que produce un impacto hasta en la fidelidad y en la forma de trabajar. Es tremendo. A mí me pasó algo muy loco. Yo estos temas, como les digo, los trabajo hace 15 años, un poquito más. Yo fui mamá en el 2020, o sea, hace 5 años. Entonces yo ya cuando fui mamá ya tenía un montón de recorrido estudiando estos temas y atravesar la maternidad doble después y después ya con este cargo de liderar la organización con mi segundo hijo, fue tremendo tener esta experiencia, ¿no? De atravesar con el cuerpo las cosas que tenía muy racionales, muy estudiadas, etcétera, le da una riqueza absoluta. Claro, porque veis lo necesario e importante que es. Exacto. Por eso necesitamos a más mujeres en lo que decíamos antes, en puestos de toma de decisión, cosa que suele no suceder por este famoso techo de cristal. Uh-huh. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Sí, para cerrar, ¿querés hacerle la última? Dale. A ver qué cara me pones. ¿Pensás que es posible que exista un futuro en el que sostener una lactancia de al menos 6 meses no dependa de la suerte o del esfuerzo individual en Argentina? Yo trabajo para que eso sea, y creo que tenemos que creer en esa utopía para que sea posible eventualmente, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Los números son bastante parecidos, no es algo que pasa solo acá. Y creo que entender la relevancia que tiene la lactancia como un componente central de una política de cuidados más amplia es evidente, ¿no? Y tenemos que entender que es un bien público lo que se está generando ahí. Eso me parece importante que digas, porque siempre se lo toca como se lo reduce a un tema privado e individual de la persona lactante. No. Si vos querés tener una economía pujante, necesitas una fuerza laboral que sea competente, que tenga habilidades, que tenga salud. La lactancia es fundamental, o sea, y esto está empíricamente nuevo demostrado por estudios económicos, etcétera, que la lactancia es un componente central para la buena nutrición, para la salud, etcétera, y que en el marco de una política integral de cuidados es en lo que mejor podemos invertir para tener ese país ideal que queremos tener en el futuro. Es un impulso económico. Es impresionante. Y además tiene la ventaja medioambiental porque no estás contaminando. Exacto. O sea. No, es que es un win-win. Lo que pasa es que siento que las personas que deciden no les interesa. Pero bueno, primero agradecerte tu cerebro,
por favor. Una fiesta. Seguiríamos 1000 horas más, pero... Y lo otro es que ahora, si querés, nos despedimos y abrimos una sección que es para la comunidad de recomendación de cosas para leer y ver, y capaz tenés tales cosas para sumar. ¿Vos querés decir algo más? No, bueno, muchas gracias, Gala, por Gracias compartir a toda esta ustedes. información. Gracias a todas y todos y todes los que nos están escuchando. Ahora vamos a pasar a brindar información extra, recomendaciones artísticas sobre libros, series, películas, cosas que nutren este tema. Así que nos despedimos y pasamos a pasar esta información para la comunidad.